Hola. Bueno, siguiendo con la parte del del divisor de voltaje, vamos a utilizar un resistor variable para corroborar o demostrar el funcionamiento del divisor, pero también para ver cómo en principio actúa un sensor, ¿no? Un sensor que es utilizado muy comúnmente en el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, ahorita pues lo vamos a hacer de manera manual, pero el sensor, en este caso que estamos hablando de resistencia, pues variaría su resistencia interna dependiendo de la variable física que esté midiendo, ¿no? Intensidad de luz natural, temperatura, humedad o demás. Entonces, esta fórmula del divisor de voltaje ya la habíamos deducido, ¿sabes? En otro material. Ahorita le puse dos resistencias y 9 volts, que es el valor de la pila. Y aquí en la interacción en este simulador es deslizar esta barra. Entonces, si empezamos en 0%, observa dónde se coloca la punta. Prácticamente no ve la resistencia. Esto es como si tuvieras un interruptor cerrado. Bueno, ahí me pone un warning o un precaución. Entonces, en 0%, ¿cuánto mides? Casi debes medir 0 volts porque es un circuito abierto. Es como si la punta estuviera conectada a tierra, ¿no? Entonces, para 0%, aquí la resistencia, también ¿cuánto es? Pues debe ser 0, ¿no? Y el voltaje debe ser 0 volts. En el 25, pues puse una de 1000 para que se pudiera hacer el cálculo muy rápido, ¿no? En 25% ya tenemos 2.25 volts. 25% son 250 ohms, que es la cuarta parte de 1000. Entonces la cuarta parte de 9 son 2.25 volts, ¿no? Y así lo podemos seguir haciendo. Subimos a 50 y tenemos 4.5. ¿Por qué 4.5? Porque el 50% son 500 ohms. ¿Esto qué quiere decir? Que es como si tuvieras dos resistencias conectadas, una de 500 arriba y una de 500 abajo, y vienes en el punto central. Entonces recuerda el divisor de voltaje, y como las resistencias son iguales, pues cada una capta o retiene la misma cantidad de potencial. Y así te vas a 75 y el 75% son 6.75 volts y aquí deben ser 750 ohms. El 100% pues ya son 1000 ohms, ¿no? Y vamos a ver qué voltaje medimos. Son los 9 volts. ¿Por qué son los 9 volts? Porque en este caso, como tienes el 100%, observa que son 1000 ohms. Entonces es como si midieras directamente el voltaje de la pila. Esto es un circuito abierto, pues, por decirlo de alguna manera. O bueno, no por decirlo de alguna manera. Se comporta como un circuito abierto en este caso. La punta está arriba, pues. Bueno, entonces ahí entran dos conceptos también importantes, el circuito abierto y el circuito cerrado, ¿no? Entonces aquí lo único que hay que hacer es ir desplazando. Incluso podrías generar una tabla con más valores, hacer un análisis de correlación y que te quede algo chido académicamente, ¿no? O cool, como tú lo quieras ver. Aquí otra pregunta interesante es ¿qué pasa con la corriente? ¿Sabes? Y recuerda que es un circuito serie, de modo que la corriente debe ser la misma a lo largo de toda la trayectoria, ¿no? Bueno, ahí me pone otra vez el warning. Voy a ver si puedo bajar un poco esto. No. Y entonces podríamos hacer lo mismo y observa que la corriente no varía. Y no varía por lo mismo, que es un circuito serie. Es decir, hay 1000 ohms de este extremo a este extremo. De esta punta a esta punta hay 1000 ohms siempre. ¿Cómo cambia? Aquí en medio. Por eso el voltaje lo estoy midiendo en medio. Si pusiera la punta del voltaje aquí, siempre me daría 9 volts. Y si la pusiera aquí, siempre me daría 0 volts.
¿sabes? Te dejo para que lo analices, pero así es. Entonces la corriente no varía. La corriente es la misma porque estamos hablando de un circuito en serie, ¿no? Aquí le podrías agregar tu columna de corriente. Y son 9 miliamperes, ¿no? Te digo, ahí podrías meterlo a una hoja de cálculo y hacer un análisis de correlación. Es lo mismo aquí en el Tinkercad. Conectas a voltaje. Bueno, antes de cambiar el color lo voy a conectar para no hacerlo dos veces. Buscas el multímetro. Mides. Aquí el Tinkercad te pone la perilla central como Wiper, ¿no? Entonces cerramos el multímetro, el circuito para el multímetro. Y ya, pones a símbolos. Y efectivamente ves que el voltaje va cambiando. Entonces tú podrías aquí también verlo como porcentajes, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones, ¿no? 50% y así sucesivamente. Ok, y entonces ya podrías utilizar la fórmula del divisor, sacar los porcentajes, calcular las resistencias. E incluso podrías corroborar la ley de Ohm, ¿no? Que es voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Gráfica resistencia y voltaje y obtienes la relación entre ellas, que en este caso, si el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de corriente, ¿no? Ok. Bueno, y así entonces, en principio reitero, esto que tú haces de manera manual en cualquiera de los dos simuladores, lo puede hacer un sensor respondiendo a una variable física. Espero te resulte interesante. Después ya lo iremos metiendo con un sensor para ver la variación. Que en principio esto ya sería cómo darle una lectura a un elemento de control, ¿no? Cuídate mucho. Ahí luego. Chao. Auf Wiedersehen. Espero te resulte interesante.